Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Este es un video diferente o quizás es mejor decir un podcast. Hubo muchos usuarios que me preguntaban si podía hacer este tipo de contenido y pensé que ya que estoy armando videos sobre edad antigua, ¿por qué no dedicarle tiempo a hacer podcast sobre edad media? Es así que nace este nuevo formato para el canal en donde por semana habrá 2 podcasts dedicados enteramente a las civilizaciones de la Edad Media. Vamos a recorrer Europa, África, Medio Oriente y Asia, hablando sobre los diferentes reinos y luego sobre los distintos eventos que marcaron la historia. En este primer podcast vamos a hablar sobre los reinos visigodos. Para que te des una idea de qué te vas a encontrar, te advierto que además de las campañas militares y los problemas de gobierno, también vamos a tocar temas políticos, económicos, religiosos y sociales con los que lidiaron cada rey, que fueron temas importantes en ese momento que a veces mantenían o derrocaban a un regente. En caso de que estés interesado en el contenido del canal, te invito a suscribirte, que es gratis. Ahora sí, empecemos con el contenido. Antes de avanzar con la historia completa, vamos a conocer un pequeño resumen de los visigodos. El reino visigodo fue una entidad política establecida por el pueblo visigodo tras su asentamiento en una parte de la actual Francia y la península ibérica, en la época de las invasiones germánicas que perduró durante buena parte de la Alta Edad Media, ocupando territorios en las Galias e Hispania en sus diversas etapas. El reino visigodo de Tolosa o galo-visigodo, con la capital en la ciudad gala de Tolosa, comenzó en el año 418 tras el pacto entre los visigodos y Roma y duró hasta el 507, cuando el rey Alarico II fue derrotado por los francos en la batalla de Boilé y se inició el intermedio ostrógodo, en el que se produjo una regencia ostrógoda y la actuación de los visigodos se vio supeditada a las circunstancias históricas de este pueblo, que dio paso al reino visigodo de Toledo o hispano-visigodo, con capital en la hispánica Toledo, que se extendió desde el 507 hasta el 711, año en el que comenzó la conquista musulmana de la península ibérica. Ahora que ya tenemos una idea de qué nos vamos a encontrar, vamos a separar tema por tema toda la historia de estos reinos. A partir del siglo V, varios pueblos bárbaros irrumpieron en Hispania. Después de la crisis y la desaparición del Imperio Romano, los visigodos crearon un reino independiente que permaneció hasta la invasión musulmana del 711. Vamos a tratar de entender cómo se formó este reino visigodo. En el 409, alanos, suevos y vándalos se adentran en Hispania sin encontrar ninguna resistencia. Para frenar el avance, el Imperio Romano autorizó a los visigodos a asentarse en el sur de la Galia y controlar territorios de Hispania. Entre el 416 y el 476 expulsaron a los alanos y a los vándalos y confinaron a los suevos en Galicia. El Imperio Romano desapareció en el 476 y los visigodos alcanzaron su independencia. En el 507, tras la derrota en la batalla de Boilé, los visigodos se desplazaron hacia España, expulsados de la Galia por los francos, conservando solo el control de Narbona y la Septimania, en la actual Francia. El reino hispano-visigodo adoptó Toledo como su capital. La monarquía se fomentó a partir de una unificación jurídica, política, religiosa y territorial. Suintila expulsó a los bizantinos en el 625, que ocupaban el este de Hispania. Dominaron el territorio y estructuraron una monarquía no hereditaria en la que el monarca se apoyaba en el aula regia y en los concilios de Toledo. Leo Vigildo promovió la igualdad entre hispano-romanos y visigodos y derogó la ley que prohibía los matrimonios mixtos. Posteriormente, en el 589, Recaredo se convirtió al catolicismo y Recesvinto promovió una única ley para ambos pueblos. Ya hablamos de cómo se formó el primer reino. Ahora pasemos a cómo se manejó el reino de Tolosa como estado federado. Después del pacto de Valia con Roma, en el año 418,
Justo después de su muerte, el pueblo visigodo puede asentarse por fin como pueblo federado y opta al reparto de tierras en la Galia. De esta forma, se puede decir que comienza el reino visigodo de Tolosa, si bien este aún seguirá dependiendo de Roma, con más o menos capacidad de acción en función de la coyuntura política y los intereses propios de los monarcas germanos. En teoría, el pueblo visigodo, asentado en la Aquitania Secunda, ahora era sedentario, por lo que su política e intervenciones militares quedaban lejos de Hispania. Sin embargo, las intervenciones de Teodorico I en Hispania van a ser numerosas, ya sea como pueblo federado de Roma o por iniciativa propia. Una vez aniquilados los vándalos silingos y los alanos, el gobierno imperial optó por el apoyo a los suevos en Hispania. Para ello, en el 420, Roma envía un ejército imperial al mando del Comes Hispaniarum Asterio, que obliga a los vándalos a levantar el asedio al que tenían sometidos a los suevos en los montes Nerváceos. 2 años después, Roma enviará un nuevo ejército al mando del Magister Militum Castino. Este ejército era mucho más poderoso que su antecesor, ya que contaba con la ayuda de auxiliares visigodos que acudieron como federados de Roma. Según cuenta tanto Idacio como Olimpiodoro, Teodorico I e incluso el Comes Africae Bonifacio abandonaron las filas del ejército antes de la batalla, debilitando al ejército imperial. La derrota de los imperiales ante los vándalos fue clara, lo que favoreció su expansión por el sur peninsular hasta que Gensérico decidió el paso al norte de África en el 429. De esta forma, en el año 430 solo quedaba en Hispania el pueblo suevo, que bajo el mando de su rey Hermérico amplía sus campañas de rapiña hasta el sur peninsular, siguiendo la vía de la Plata, entrando en litigio con el Comes Censorio enviado por Aecio para sofocar el vandalismo suevo. El rey Teodorico I no solo intervino a las órdenes de Roma cuando el imperio lo requirió, sino que también actuó por motus propio, tejiendo un entramado de relaciones entre los demás pueblos germanos. Su política matrimonial se vio favorecida por su prolífica paternidad. La muerte de Honorio en el 423 marcó un antes y un después en su política hacia Roma, ya que la muerte del emperador le liberó de su pacto con Roma. De esta forma, el abandono de las tropas de Castino coincide con el año de la muerte de Honorio. En el año 449, casa a una de sus hijas con Requiario, hijo y sucesor de Requila. Otra hija se desposará con Unerico, hijo del gran rey vándalo Gensérico. Por otro lado, su hijo y futuro rey Eurico se casaría con la princesa burgundia Ragnahilde. Si bien posiblemente el matrimonio fue concertado por su hermano mayor, Teodorico II, para acercarse al poderoso pueblo burgundio que será asentado por Roma como federado en el 458. En su política con Roma, apoya a Valentiniano III, hijo de Gala Placidia, en contra de Aecio. En el 425 ratifica su nuevo pacto con Roma, que romperá en numerosas ocasiones. En el trasfondo de todo estaba el deseo de conquistar Narbona y conseguir una salida al mar Mediterráneo que fortaleciera su postura en el occidente europeo. Sin embargo, fracasó varias veces en el objetivo de tomar Arles y Narbona, todas ellas desbaratadas por Aecio. A estos intentos se le suma el del optimate godo Anaolso, que en el 430 intentó, al parecer de forma independiente de Teodorico, tomar Arelate. En el 451, esta vez sí, en cumplimiento de su tratado con Roma, acude al enfrentamiento contra los hunos en la batalla de los Campos Cataláunicos, donde dejará su vida, si bien su intervención será fundamental para la victoria de la alianza entre Roma y los pueblos germanos asentados en el occidente contra los hunos y los pueblos sojuzgados por estos. En la península ibérica, al problema suevo se le sumaba el problema en la terra conense de la Vagaudía hispana. Roma intentó sofocar el problema mandando a sus generales Asturio y Mero Baudes, que pudieron derrotarlos en Araciel.
Acto seguido, el líder bagauda, Basilio, atacó Tarazona, se le unió el rey suevo, Requila, y juntos devastaron Zaragoza y tomaron Lérida. Roma daba la mayor importancia al dominio sobre la Tarraconense, por lo que los suevos tuvieron libertad de acción en la parte occidental de la península, llegando a conquistar Mérida y Sevilla. Ante esta situación, Roma se ve obligada a demandar de nuevo a sus federados visigodos para resolver el problema generalizado en Hispania. Teodorico II mandó a su hermano Federico a la península ibérica y con apoyo del ejército romano acabó con el movimiento bagauda en el año 454. En el 476, Rómulo Augustulo es depuesto por Odoacro y Eurico y se cree heredero del Imperio Romano. A partir de esta fecha se puede considerar que oficialmente comienza el reino visigodo de Tolosa. Eurico realiza una serie de campañas militares para expandir el dominio visigodo por España y las Galias. En la Galia expande su reino hasta el río Loira, tras su victoria en la batalla de Deols, y ocupa la Narbonense II, la Viennense y los Alpes Marítimos. Entre el 470 y el 475 se apoderó del último bastión galo-romano de Auvernia, la diócesis de Clermont del obispo Sidonio Apolinar, y dominó toda la provincia romana de Aquitania I. El reino de Tolosa se convierte en el más importante y grande de Occidente y el de mayor potencia militar, que alcanzará su apogeo en el reinado de Eurico. El centro político del reino son las Galias y no Hispania. El 472 es un año crucial porque Eurico decide invadir la Tarraconense, coincidiendo con la muerte de un emperador de origen griego llamado Antemio. Algunos consideran que este fue el último emperador romano. La ocupación se hizo con dos cuerpos expedicionarios. Ambos ejércitos tuvieron que hacer frente a la oposición de la aristocracia hispano-romana, pero se consigue la anexión de la Tarraconense al reino de Tolosa, a la que se le une el dominio sobre Mérida, que será un punto de apoyo para conquistar las tierras del sur. La política de Eurico era mejorar el territorio y para ello inició una serie de obras públicas, como arreglo de puentes y calzadas. Pactó con los obispos para atraerse a la población hispano-romana. Como cosa curiosa, hay que decir que en Hispania no se persiguió a los católicos, al contrario que en la Galia. Los vándalos en el norte de África también tuvieron problemas con los católicos, por lo que estos se instalaron en tierras hispanas huyendo de la persecución de los vándalos. Eurico había convertido el reino de Tolosa en el estado más poderoso de Occidente. Sin embargo, con su hijo Alarico II, este reino poderoso decayó. Esto ocurrió por la cuestión religiosa, ya que Alarico II empleó acciones más contundentes contra los católicos galo-romanos, que apoyaron al rey franco Clodoveo I, convertido al catolicismo. Eurico moriría en el 484 en Arles y se puede considerar como el primer rey visigodo de Hispania, ya que en época de Eurico pasaron grupos de población visigoda a España, que aumentarían conforme empiecen las luchas contra los cristianos galo-romanos y con Clodoveo, rey de los francos. Este inicia una expansión hacia el sur, encontrándose al reino de Siagrio, al que derrota. Siagrio se refugia en territorio visigodo, aunque será entregado a los francos ante el miedo de las posibles represalias de Clodoveo. El rey franco, convencido por el obispo de París y su mujer Clotilde, se convierte al cristianismo, ganándose a gran parte de la población galo-romana, por lo que la población visigoda pasó a España. Esta circunstancia se recoge en la crónica César Augustana o de Zaragoza. En el 494 se había producido la llegada de la población visigoda a la Tarraconense, por lo que en el 496 los hispano-romanos se sublevaron bajo el mando de Burdunelo, pero fueron aplastados. Entre el 494 y el 507 se produjo la mayoría del traslado del pueblo visigodo a Hispania y se produce el derrumbamiento del reino de Tolosa. En los últimos coletazos del siglo V, la situación de equilibrio de fuerzas en la Galia se había debilitado debido al ascenso de un nuevo poder en el escenario, llamado Clodoveo.
Mientras sucedía el reino de Tolosa, ¿qué pasaba en la Galia? Ahora vamos a entender la expansión franca y el choque con los visigodos. En los últimos coletazos del siglo V, la situación de equilibrio de fuerzas en la Galia se había debilitado debido al ascenso de un nuevo poder en el escenario, llamado Clodoveo, que estaba llamado a ser el germen del poder hegemónico en el occidente europeo, heredero del antiguo Imperio Romano de Occidente. En el año 486, el rey Franco inicia una expansión hacia el sur, encontrándose al reino de Siagrio, establecido en torno a la ciudad fortificada de Soissons. La superioridad franca hizo que Siagrio huyera hacia Tolosa en busca de refugio. De esta forma, Clodoveo se hizo con el control del Sena y el reconocimiento de la aristocracia galo-romana, amén de la dignidad real heredada del antiguo poseedor del reino. Esta fase de organización de su poder en Senonia y la guerra contra los turingios paralizó la expansión franca por su frente galo. En el año 494 se produjo el primer conflicto. Los visigodos rehusaron el enfrentamiento y su respuesta fue la entrada de una gran masa de población visigoda en la Tarraconense. En el 496 se produjo la rebelión de Burdunelo, un prócer hispánico de una región a donde llegaron considerables contingentes de inmigrantes góticos y en la que se produjeron tensiones con la población indígena. Burdunelo acaudilló el levantamiento antigótico, que fue reducido al año siguiente. Enviado a Toulouse, recibió una muerte cruel. Entre el 494 y el 507 se produjo la mayoría del paso del pueblo visigodo a Hispania y se produce el derrumbamiento del reino visigodo de Tolosa. Los pobladores godos se asientan, además de en la Tarraconense, en la actual tierra de Campos, en Palencia, llamada desde entonces los Campos Góticos, zona fronteriza contra el reino suevo, que domina desde Astorga la llamada Leonesa contigua. En el 498, las hostilidades se reanudaron y un poderoso ejército franco entró en la Aquitania apoderándose de Burdeos. Alarico II, ante la imposibilidad de repeler la agresión, se vio obligado a firmar una paz en el 502. Se reunió con Clodoveo en una isla del Loira, cerca de Ambroise. Según Gregorio de Tours, en el tratado se acordó el establecimiento del Loira como frontera franco-visigoda y la entrega de Siagrio, que fue ejecutado. Pero la guerra no había hecho nada más que comenzar. En los años siguientes ocurriría un hecho que iba a desequilibrar la balanza de forma definitiva. El rey Franco, aconsejado por el obispo de París y su mujer Clotilde, se convierte al cristianismo con toda su nobleza y clientelas tras percibir su importancia durante su duelo de poder contra los alamanes, que eran los suevos del norte. Durante su duelo de poder contra los alamanes y su victoria militar sobre el flanco expuesto al sur desde el Alto Rin, por lo que se gana a gran parte de la población galo-romana y muy principalmente la cooperatividad de los fuertes lazos que ya controlaba el clero galo-romano, heredero de las administraciones del Bajo Imperio. Al contrario que al monarca del sur del Loira, al que no asistieron los prelados del reino de Tolosa por las persecuciones de las que fueron objeto. La contraofensiva propagandística de Alarico II no se hizo esperar y ya tarde, en el 506, permitió a los obispos católicos reunirse en Agde y celebrar un sínodo. Este mismo año promulgó un compendio de legislación denominado Breviarium Alarici, aprobado por el episcopado y la nobleza. Este cuerpo legislativo pretendía unificar la legislación y atraerse a la población católica hispano-romana. Sin embargo, y a pesar de los impetuosos esfuerzos de Teodorico el Grande por arbitrar el conflicto, el enfrentamiento franco-visigodo era inevitable. Aprovechando injerencia bizantina, propicia para distraer al poderoso rey ostrógodo, de tener mano libre con que apoyar al padre de su nieto Amalarico, finalmente el enfrentamiento se produjo en el año 507 en Boilé, a bastante distancia del ostrógodo de llegar a tiempo. Según la crónica gálica, Clodoveo, con la ayuda de sus aliados burgundios, derrotó a las fuerzas gótico-romanas de Alarico,
quien, superado por el enemigo, cayó en el fragor del combate. Tras la batalla, sus tropas se dirigieron a Tolosa para salvar el tesoro real y evacuarlo junto al heredero real, y que tras ser abandonada fue saqueada, obteniendo un gran botín. Los francos y burgundios se entregaron a la captura de plazas fuertes que fueron tomando, hasta que a la llegada de 2 alas de avanzada ostrógoda de Teodorico el Grande desde la Provenza, hizo rebatirse a los burgundios a su reino más expuesto y desprotegido, y ante este cambio de tornas y la nueva perspectiva ya sin aliados, el rey Clodoveo, enfrentado a la posibilidad de un contraataque del grueso aún de las fuerzas visigodas con el temido refuerzo ostrógodo y lo más temido aún, allá entrar en conflicto abierto con Teodorico, abandonaría el poner a sitio a la Norbona y los francos se replegaron apresuradamente de Aquitania de regreso al norte para asegurar botines y poco a poco después ir reafirmando su dominio sobre las plazas tomadas y sobre los galos romanos del sur. Tras la muerte de Alarico II, los visigodos se replegaron en Narbona y después a Barcelona, donde establecieron su corte del 508 al 511 antes de trasladarse definitivamente a Toledo para convertirse en el Reino de Toledo. Los visigodos recuperarían muchas plazas y la salvaguarda de las Galias mediterráneas de manos de francos o burgundios. Los ostrógodos pasaron a controlar directamente la defensa de la Provenza y valles medios del Rodano para mantener a los burgundios en jaque de cualquier designio contra Italia, Hispania o su dominio en Helvecia y Recia, sobre el alto Danubio transalpino. San Isidoro trata de cobarde a Alarico II por no saber atraerse a la población hispano-romana. La supuesta solidaridad gótica es también cuestionada debido a que los ostrógodos llegaron tarde a la batalla. Durante la ocupación de Italia por Teodorico el Grande y su guerra contra Odoacro, rey de los Érulos, en el 490, sabemos que los visigodos enviaron un ejército para ayudar a los ostrógodos en la batalla de Pavía. Sin embargo, bajo el tutelaje que desde Italia el monarca ostrógodo haría efectivo con amplio personal militar para cubrir el reino durante la minoría de edad de su nieto Amalarico, el intercambio de familias nobiliarias entre ambos pueblos se produciría con gran fluidez. Se le achaca a Alarico II la falta de rigor o diplomacia en la lucha interna contra los obispos católicos y de que el código de Alarico era solo para los visigodos. Gregorio de Tours, historiador del reino franco, dice que Clodoveo arengaba a sus tropas diciendo que era intolerable que existiera un reino arriano en las Galias. Los burgundios lucharon al lado de los francos debido a que los visigodos habían ocupado su territorio del Avienense y además habían sido derrotados previamente por los francos, además de la oportunidad de expolios que ofrecieron. Casiodoro, erudito de la corte de Teodorico el Grande, dice que Teodorico abogaba por la paz entre los distintos pueblos para colocarse como guardián de la situación en la Europa occidental. Tras la muerte de Alarico II en la batalla de Boilé, los magnates visigodos eligieron en Narbona como nuevo rey a Gesaleico, hijo ilegítimo de Alarico II. Gesaleico intentó defender Tolosa, la capital del reino, pero se vio obligado a replegarse hacia Hispania. El desastre visigodo lo evitó el rey ostrógodo Teodorico el Grande al enviar desde Italia un ejército al mando del general Iva, que logró detener el avance franco y recuperar Narbona de manos de los burgundios, aliados de los francos. Sin embargo, no pudo impedir que el reino visigodo de la Galia se perdiera para siempre, excepto la Galia narbonense, también conocido como Septimania. En el 511, por razones desconocidas, Gesaleico rompió la alianza con los ostrógodos y se enfrentó a ellos. Resultó derrotado y huyó primero al norte de África buscando el apoyo del reino de los vándalos, de los que solo obtuvo dinero pero no apoyo militar, y luego fue a la Galia, donde consiguió organizar un ejército con el que cruzó los Pirineos, pero fue de nuevo derrotado cerca de Barcino, la actual Barcelona. Gesaleico huyó entonces al reino de los burgundios, donde fue capturado y ejecutado. Entre el 511 y el 526,
Año de su muerte, el rey ostrógodo Teodorico el Grande ejerció la regencia sobre el reino visigodo en nombre de Amalarico, un hijo legítimo de Alarico II y nieto suyo. Teodorico confió el gobierno de Hispania a dos funcionarios, uno ostrógodo y otro romano, que tuvieron que hacer frente a la difícil recuperación tras el desastre de Huilé. Además, eran los encargados de recaudar el impuesto en grano que Teodorico impuso a Hispania y que servía para alimentar a Roma, impuestos que levantaron protestas por los excesos cometidos de los recaudadores. Al final de su regencia, Teodorico nombró gobernador militar de Hispania a Teudis, un ostrógodo acaudalado por haberse casado con una rica hispano-romana, quien llegó a hacerse casi independiente de Teodorico, ya anciano y que se encontraba muy lejos, en Italia. Tal vez Teudis se apoyó en la nobleza visigoda, descontenta porque los más altos cargos del reino eran ocupados por, entre comillas, extranjeros. Sin embargo, Teudis pagó puntualmente el tributo anual debido al monarca ostrógodo. Tras la muerte de Teodorico el Grande, en el 526, ocupó el trono visigodo Amalarico, quien inmediatamente firmó un tratado con el rey ostrógodo Atalarico, sucesor de Teodorico, por el que el reino visigodo quedaba exento del pago del tributo anual y recuperaba el tesoro real que estaba en manos de los ostrógodos desde que estos ocuparan Carcasona tras la derrota visigoda en la batalla de Huilé. Asimismo, quedó fijada la frontera entre los dos reinos en la desembocadura del río Ródano, por lo que se confirmó que la parte occidental de la provincia Galia Narbonense, también llamada Septimania, pertenecía al reino visigodo y así permaneció hasta el fin del mismo en el 711, a pesar de que los francos intentaron arrebatársela en varias ocasiones. Del reinado de Amalarico, los únicos hechos que conocemos son su matrimonio y su muerte. Amalarico se casó con la princesa franca Clotilde, hija de Clodoveo I y hermana de Childeberto I, a la que intentó convertir al cristianismo arriano recurriendo a la violencia y a la difamación, pero aquella se mantuvo fiel a su fe cristiana católica. El rey franco Childeberto I decidió intervenir y en el 531 invadió la Septimania, derrotando a Amalarico en una dura batalla en Narbona. El rey visigodo huyó a Barcelona, pero allí fue asesinado en el foro cuando intentaba refugiarse en una iglesia católica. Sin embargo, tras su victoria, Childeberto y su hermana no intentaron ocupar Hispania y regresaron a su reino franco de la Galia. Con Amalarico desapareció el último descendiente de Teodorico I, el fundador del reino visigodo de Tolosa. Le sucedió el ostrógodo Teudis, quien ya había gobernado Hispania durante la regencia de Teodorico el Grande y que probablemente estuvo detrás del asesinato de Amalarico, ya que cuando se produjo la invasión franca de la Septimania se había rebelado contra él. De Teudis se tiene constancia del, citando, único caso de legislación visigoda conocida del período entre Gaseleico y Liuba. El 24 de noviembre del 546, el rey promulgó en Toledo una ley sobre los costes y gastos de los litigantes en los procesos judiciales de los hispano-romanos o de los galo-romanos, pero no de los godos, por lo que fue incluida en el breviario de Alarico y no en el código de Eurico. Existen historiadores que han atribuido que este hecho permite inferir que la capital visigoda estaba en Toledo, como dice Edward Arthur Thompson. Sin embargo, parece que fue una residencia real ocasional, ya que la capitalidad de Toledo se estableció en el reinado de Atanagildo. Durante su reinado, Teudis tuvo que hacer frente a la invasión franca del 541, que esta vez no se dirigió contra la Septimania, sino que atravesó los Pirineos y se adentró en Hispania. Los francos devastaron gran parte de la provincia tarraconense y sitiaron Zaragoza durante casi 2 meses. Según el cronista franco Gregorio de Tours, abandonaron el sitio gracias a la acción milagrosa de la túnica de San Vicente Mártir, aunque en realidad se retiraron porque el general visigodo Teudigiselo los derrotó. Solo dejó vivos a unos cuantos francos a cambio de un rescate, al resto los mató.
Era la primera vez que los visigodos derrotaban a los francos y durante más de medio siglo estos no volvieron a atacar. En cambio, Teudis no pudo impedir que el Imperio bizantino, después de haber puesto fin al reino de los vándalos del norte de África, se apoderara en el 534 de Ceuta, que estaba defendida por una guarnición visigoda. Más tarde, Teudis intentó recuperar Ceuta, pero fue derrotado. Teudis fue finalmente asesinado en el 548. Le sucedió Teudicelo, el general que había derrotado a los francos 7 años antes, pero su reinado fue muy breve porque fue asesinado en Sevilla en diciembre del 549. A Teudicelo le sucedió Ágila I, que no pudo impedir que los bizantinos cruzaran el estrecho de Gibraltar y ocuparan parte de la provincia de la Bética y de la Cartaginense, fundando la provincia bizantina de España, en el sur y sureste de la península. La invasión bizantina fue propicia por las luchas internas entre los propios visigodos que estallaron durante el reinado de Ágila. En el 550 se inició la primera rebelión que tuvo lugar en Hispania contra los godos, con su epicentro en la ciudad de Córdoba, y que consiguió derrotar al ejército de Ágila, quien perdió a su hijo y el tesoro real. Mientras Ágila se refugiaba en Mérida, Atanagildo, un noble visigodo, se rebelaba también en Sevilla y pedía ayuda a los bizantinos situados al otro lado del estrecho. Así, en junio o julio del 552, un ejército bizantino al mando de Liberius desembarcaba en el sur de Hispania, uniendo sus fuerzas a las de Atanagildo. 3 años después, en marzo del 555, Ágila era asesinado por sus propios partidarios, quienes proclamaron a Atanagildo como rey para que rompiera su alianza con los bizantinos y los combatiera y expulsara de Hispania. Atanagildo fracasó en su intento de recuperar la zona ocupada por los bizantinos, lo que tampoco consiguieron sus sucesores durante casi 3/4 de siglo. Se consolidó así la provincia bizantina de España, que se convirtió en la posición más occidental del emperador Justiniano, que intentaba recuperar la unidad del antiguo imperio romano. Tampoco consiguió dominar a los rebeldes de Córdoba y tuvo que hacer frente a otras revueltas. Casó a sus 2 hijas, Brunegilda y Galsuinda, con los reyes francos Sigeberto I de Austrasia y Chilpérico I de Neustria. Aunque al parecer no lo hizo para fortalecer su frontera norte, sino que la iniciativa partió de los reyes francos merovingios. Varios historiadores concluyen que Atanagildo dejó el reino arruinado y el año de su muerte, en el 568, el reino daba la impresión de que se iba a fragmentar en una serie de reinos independientes, pero Atanagildo fue el primer rey visigodo desde Eurico que murió en su lecho. Tras la muerte de Atanagildo, transcurrieron 5 meses sin que se hubiera elegido un nuevo rey y sin que sepamos las razones. Los magnates de Septimania eligieron a Liuba I, pero esto no satisfizo a los magnates de la península, en especial al clan de Atanagildo, lo que produjo un compromiso de elegir a su hermano Leovigildo y repartirse el poder, mientras Liuba se ocupaba de la defensa de la Septimania, de nuevo amenazada por los francos. Leovigildo quedó encargado de los asuntos de Hispania y contrajo matrimonio con la viuda de Atanagildo. Cuando Liuba murió en el 572, Leovigildo quedó como gobernante único del reino. Durante estos años del reino visigodo arriano, nada menos que 4 reyes sucesivos fueron asesinados: Amalarico, Teudis, Teudigiselo y Águila. Eso es demasiado incluso para el siglo VI. Tras contarnos el asesinato de Teudigiselo, Gregorio de Tours observa que los godos han adoptado la odiosa costumbre de matar con la espada a los reyes que no les satisfacen y hacer rey a cualquiera que les venga la gana. Isidoro de Sevilla parece incluso desaprobar a los asesinos de Águila. De hecho, el principio de la sucesión hereditaria al trono nunca arraigó entre ellos, aunque algunos reyes intentaron implantarlo por todos los medios. La forma de la sucesión constituía todavía un problema sin resolver cuando el reino fue destruido. El reinado de Leovigildo se conoce con detalle gracias a la extraordinaria crónica escrita por Juan de Viclaro, un monje godo católico de Escalavis, la actual Santarém.
quien, a pesar de haber sido desterrado por Leovigildo, escribió encendidos elogios de este monarca, quien, de manera sorprendente, consiguió restaurar en sus antiguos límites la provincia goda, disminuida hasta entonces por las rebeliones. Entre el 570, cuando solo estaba asociado al trono, y el 578, cuando ya llevaba 6 años siendo rey, Leovigildo llevó adelante una ambiciosa política de restauración de la autoridad de la monarquía visigoda sobre las zonas de Hispania que Atanagildo había perdido. Comenzó en el 570 con el ataque a la provincia bizantina de España, en un momento en que las preocupaciones del emperador estaban centradas en las amenazas que provenían del otro extremo del imperio. Devastó la región de Bastetania, alrededor de las ciudades de Baza, que cayó en sus manos, y de Málaga. En la campaña del año siguiente capturó a Sidona, que fue entregada por un tal Frumentarios, de nacionalidad desconocida, y los soldados de la guarnición bizantina fueron muertos. Sin embargo, Leovigildo no pudo tomar ninguna otra ciudad y ya no volvió a combatir contra ellos. Su siguiente objetivo fue poner fin a la rebelión de Córdoba, que había comenzado en tiempos de Águila y que Atanagildo no había conseguido reprimir. Al mismo tiempo, tuvo que hacer frente a una revuelta campesina que se desarrolló cerca de allí y que le obligó a someter a muchas ciudades y fortalezas. Años más tarde, en el 577, también tuvo que acabar con una segunda revuelta de campesinos que se produjo en Orospeda, la parte oriental de Sierra Morena. Entre el 573 y el 576 se ocupó del noroeste del reino, fronterizo con el reino de los suevos. Así, en el 573 sometió la Savaria, un territorio del que se desconoce su localización exacta. Al año siguiente tomó la ciudad de Amaya y con ella toda la provincia de Cantabria quedó sometida. En el 575 se apoderó de la región de Orense, haciendo prisionero a Aspidius, el señor de aquel territorio. De esta forma recuperó la enorme franja de terreno de la parte visigoda de la frontera con el reino suevo, formada por Orense, Asturias y Cantabria, y que en la práctica eran independientes. En el 576 penetró en el reino suevo, pero llegó a firmar la paz con su rey Miro. Durante esos años también luchó contra los runcones, pueblo independiente entre Salamanca y Extremadura. También fundó el campamento de Villa Gotorum, el actual Toro, y en el 582 la ciudad de Victoriacum, desde donde controlará los ataques de los vascones. Así pues, Leovigildo gobernó toda la península ibérica, aparte de la provincia bizantina y el reino suevo, a los que había puesto en peligro, y a los vascones en el norte, a los que los reyes godos nunca consiguieron subyugar. Celebró el final de sus campañas fundando en Celtiberia la ciudad de Recópolis, llamada así por el nombre de su hijo menor, Recaredo. Es el único rey germano que fundó una nueva ciudad. Sus ruinas están todavía en la colina del Cerro de la Oliva, mirando al Tajo, al sur del pueblo de Zorita de los Canes. Al mismo tiempo que restablecía el dominio territorial de la monarquía visigoda, Leovigildo se ocupó de fortalecer el poder del rey. Para ello, por primera vez en la historia del reino visigodo, se vistió con ropajes que le distinguieran de sus súbditos y adoptó el ceremonial de la corte del emperador bizantino, poniendo fin así también al fácil acceso que tenían los nobles visigodos al rey, como ocurría con los antiguos jefes germánicos. Isidoro de Sevilla dice que llevaba ropajes regios y estaba sentado en su trono. Con la misma finalidad, mandó a acuñar monedas totalmente diferentes de las bizantinas, que mostraban el busto del rey y su nombre. Leovigildo también quiso poner fin al eterno problema de la sucesión al trono, intentando conseguir que la monarquía visigoda fuera hereditaria. Para ello, como había hecho con su hermano Liuba I con él, en el 573 asoció al trono a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo, con la idea de que le sucedieran a su muerte. Pero su acción tuvo un éxito relativo. Su primer hijo, Hermenegildo, se rebeló contra él y fue ejecutado,
por lo cual le sucedió su segundo hijo, Recaredo, y a este le sucedió su hijo, pero Liuba II fue destronado y asesinado en el 603, solo 2 años después de haber sido proclamado rey. Leovigildo llevó a cabo una revisión completa del Código de Éurico, por el que se regían los visigodos, lo que dio nacimiento a un nuevo código, que es conocido como el Código de Leovigildo, pero su título original no ha llegado hasta nosotros, ya que no se ha conservado ninguna copia del mismo. Su contenido lo conocemos gracias a que 304 de sus leyes fueron incluidas sin cambio alguno en el Código de Recesvinto, publicado a mediados del siglo siguiente y en el que aparecen con el nombre de Leyes Antiquae. Entre las 9 leyes que promulgó, destaca una por la que abolió la prohibición de los matrimonios mixtos entre godos e hispano-romanos. El sentido de esta ley ha sido objeto de debate. Algunos historiadores han defendido que su propósito era convertir a visigodos y a hispanos romanos en un pueblo unido, pero Thompson afirma rotundamente que no se trata de eso. Según este historiador británico, el rey dio sus motivos en el texto de la ley y no decía nada acerca de un cambio de política de tal alcance en las relaciones entre pueblos. Según sus propias palabras, la antigua ley había perdido su fuerza y la revocaba porque no podía dársela de nuevo. Su acción no formaba parte de un intento sistemático de unir a los dos pueblos de su reino. No tenemos pruebas de que algo así hubiese jamás existido en su mente. De hecho, conocemos varios casos de matrimonios mixtos en el siglo VI, cuando todavía eran ilegales, mientras que, cosa curiosa, sabemos de muy pocos a partir del siglo VII, cuando eran legales. Tampoco tenemos pruebas de que Leovigildo retirase en ningún aspecto el trato de favor del que los godos disfrutaban con respecto a sus vecinos hispano-romanos. En relación con el supuesto propósito de crear un pueblo único fusionando a visigodos e hispano-romanos, Leovigildo ha sido acusado de haber puesto fin a la tolerancia de los reyes visigodos arrianos hacia los católicos de su reino y hacia su iglesia y haberlos perseguido. En el 579, Hermenegildo se había casado con una princesa franca católica llamada Ingunda, hija de Sigeberto I, el rey de Austrasia. La personalidad de esta chocó con Goswinta, mujer de Leogibildo, que era arriana. Esto llevó a Leogibildo a mandar a su hijo a Sevilla, encargado del gobierno de la Bética, con una amplia autonomía. En Sevilla, Hermenegildo conoció a Leandro, hermano de Isidoro de Sevilla, que junto con la influencia de su mujer hacen que Hermenegildo se convierta al catolicismo. Además, dio un segundo paso que fue la acuñación de moneda con el título de rey. Se levantó en armas contra su padre y pidió apoyo a los bizantinos en el 582. La primera reacción del padre fue reunir un sínodo arriano en Toledo e intentar negociar con su hijo una salida a la situación, pero no se llegó a un acuerdo, lo que provocó una guerra civil. En el 582, Leovigildo se dirigió con su ejército a Mérida, donde había muchos seguidores de Hermenegildo, y tomó la ciudad. En el 583 reunió un gran ejército e impidió que los bizantinos intervinieran en el conflicto. Después atacó Sevilla y venció a un grupo de suevos bajo el rey Miro, que había venido a socorrer a Hermenegildo. Tomó y restauró Itálica y se asentó en ella con su ejército hasta que tomó Sevilla al asalto. Hermenegildo se trasladó a Córdoba, donde fue apresado por el ejército de Leovigildo. Hermenegildo fue trasladado a Valencia y desde allí a Tarragona, donde fue asesinado probablemente por orden de su padre. Fue considerado por la Iglesia Católica como un mártir. Al morir por ser católico y 10 siglos después fue canonizado como San Hermenegildo. Los cronistas hispanos y visigodos de la época hablan de él como un tirano, mientras que los escritores extranjeros lo tratan de mártir. Por otro lado, según Gregorio de Tours, Leovigildo, poco antes de morir, se convirtió al catolicismo. Tras la muerte del rey suevo Miro en el 583, le sucedió su hijo Eborico.
pero la derrota ante los visigodos, que quebrantó la fortaleza militar del reino suevo y el malestar creado entre la aristocracia del reino por la renovación por el nuevo rey de la fidelidad a Leovigildo, jurada por su padre, pudieron ser las causas de que al año siguiente Ebórico fuera destronado por su cuñado Andeca y obligado a ingresar en un convento. Andeca, para fortalecer su posición, se casó de inmediato en segundas nupcias con la viuda del rey Miro, Siseguntia. Leovigildo no intervino enseguida porque todavía estaba intentando acabar con la rebelión de Hermenegildo, pero en cuanto consiguió ponerle fin, encabezó un ejército en el 585 que penetró en el reino suevo y se apoderó de él. El rey Audeca fue recluido en un monasterio y Leovigildo se hizo con el tesoro real. Así dejó de existir el reino suevo, que quedó convertido en una provincia del reino visigodo de Toledo. Tras la marcha de Leovigildo, hubo un intento de restauración del reino por parte de un tal Malarico, pero fue derrotado por los ejércitos visigodos. Como consecuencia de la conquista, fueron establecidos obispos arrianos en Viseo, Lugo, Tuy y Oporto. En el 586 muere en Toledo Leovigildo y le sucede su otro hijo, Recaredo, que adoptó como madre a Goswinta, que no era su madre natural, pero lo hizo debido al poder que tenía esta mujer. Recaredo, desde el comienzo, ya mostró su intención de abrazar el catolicismo. Lo primero que hizo fue buscar y matar al verdugo de su hermano llamado Sigberto, con lo que se atrajo el apoyo de los católicos. En el 587 reunió un sínodo arriano en Toledo y en él se produjo un debate religioso. Al final, la decisión fue que era mejor convertirse al catolicismo antes que intentar que toda la población se convirtiera al arrianismo. Pero esta conversión del pueblo no fue tan fácil y en ciudades como Mérida y en la región de Septimania hubo una fuerte oposición a esta conversión. Ante esta situación, Recaredo convocó el Tercer Concilio de Toledo. En Mérida se levantaron algunos magnates y quisieron derrocar al rey y al obispo Masona, que tenían un gran poder y riqueza, pero el dux de Lusitania, Claudius, la sofocó. En Septimania pidieron ayuda a los francos, pero fracasaron en el intento. También Goswinta se rebeló, pero dada su avanzada edad no tuvo éxito. En tiempos de Leovigildo y Recaredo hubo relaciones con los francos, además de tensiones por la Septimania. Hubo una serie de enlaces entre los francos y los visigodos. Así Recaredo se casó por poderes con Regunta y después con Clodosilda, que tampoco llegó a realizarse. Finalmente se casó con la visigoda Vado. Los concilios de Toledo van a ser muy importantes, ya que a partir de este momento, gracias a sus actas, se conoce gran parte de lo que ocurría en el reino, no solo en lo religioso, sino también en lo político, social y administrativo. El tercer concilio empieza el 8 de mayo del 589 y se tratan aspectos religiosos y de administración pública. En el aspecto religioso, en el concilio, los representantes de la Iglesia Católica ofrecieron a la firma de Recaredo un documento en el que adjuraba del arrianismo, además de tener que hacer una profesión pública en nombre del pueblo visigodo. El concilio trató todo lo que estaba escrito en el Tomo Regio. En adelante, todos los concilios tendrían un libro en donde se analizarían todos los problemas del reino y se aportaría la documentación necesaria. Ese tomo regio tenía 23 cánones o propuestas y se cerró con un discurso de San Leandro. Gracias a este documento se sabe las personas que asistieron, ya que todos firmaron. Además de la firma de Recaredo, aparecen las firmas de 72 obispos. Las actas del concilio permiten ver que fue mediante la imposición de manos de un sacerdote católico cómo se realizó la incorporación de los arrianos a la Iglesia Católica. Los obispos arrianos siguieron manteniendo su cargo, solo se les obligó al celibato. En la diócesis donde hubiera 2 obispos, ambos se quedarían en la ciudad hasta que uno muriese y se quedase el otro los bienes de las 2 iglesias. A las reliquias, libros y demás símbolos de culto de los arrianos se les aplicó una ordalía.
Cuando acaba el concilio, Recaredo envía un documento al Papa en el que anuncia su conversión al catolicismo, pero en el año 591 aún el Papa no lo había recibido por los problemas con bizantinos y burgundios. Finalmente, consigue llegar un emisario llamado Provino a Roma en el 595. Este retraso se especula que pudiera ser debido a problemas internos tras la conversión al catolicismo. San Isidoro dice que fue un reinado de equidad. Hay unos años de paz y se concede la amnistía a todos los nobles rebeldes expulsados a los que se les devuelve sus posiciones. Por su parte, el rey incitará a la construcción de iglesias y monasterios. Se dictan normas relativas a los criterios de disciplina eclesiástica. El problema de los judíos apareció por entonces y se prohibieron los matrimonios mixtos. Los judíos, mediante el pago de dinero, hicieron que el rey se olvidase momentáneamente de ellos. Se prohibió el matrimonio de las viudas, las vírgenes y de los penitentes públicos. Recaredo nombró a muchos hispanos-romanos en la administración de los cargos públicos. También apareció el patronato por el cual los reyes pueden nombrar a los obispos. En el 601 muere Recaredo, pero antes se le practicó una penitencia pública. Esto es un acto que promueve la iglesia visigoda, donde el obispo de Toledo le aplica la extrema unción. Esta penitencia se administraba cuando el rey estaba moribundo. Si sobrevivía, dejaba de ser rey. A Recaredo le sucede un hijo ilegítimo, Liuba II. Para muchos, este hijo no podría ocupar el trono, ya que su madre no era de sangre noble. Los nobles decían que era un rey muy joven sin experiencia y que había sido muy rebelde a la monarquía visigoda. La nobleza busca un noble para que ocupe la corona y, dando un golpe de estado, coronan a Viterico, que mata a Liuba II en el 603. Viterico, que gobierna del 603 al 610, era un experimentado guerrero que destacó luchando contra los bizantinos. Intentó casar a su hija con Teodorico II, hijo de Childeberto II, rey de Austrasia. Aunque su hija fue rechazada, por lo que su política de alianzas matrimoniales con los francos fracasó. Fue acusado de usurpar el poder, por lo que se le denominó tirano. Los que le acusaron fueron perseguidos y desterrados a Septimania, entre ellos el conde búlgar y muchos obispos. En el 610, Viterico muere asesinado en un banquete y sube al trono Gundemaro. Gundemaro gobierna del 610 al 612. Lo primero que hizo fue reestructurar el gobierno. Se iba a producir un cambio en la política exterior, ya que este había sido duque de Septimania, y es allí donde conoció a todos los desterrados de Viterico, entre ellos al conde búlgar, que luego va a ser su ministro y va a jugar un papel muy importante en el gobierno. A todos los desterrados les son devueltas sus tierras e inicia una persecución contra los fieles a Viterico, a los que se expropian sus bienes. En cuanto a la política exterior, inició campañas contra los bizantinos, los francos y los vascones. En la lucha contra los francos en Septimania, se alió con el reino franco de Austrasia y tuvo como enemigos a Neustria y al reino de Borgoña. Sus relaciones con la iglesia fueron muy buenas. En este momento se produce el extraño hecho de que Toledo, capital del reino, no era la capital religiosa, y Gundemaro eleva a Toledo como sede metropolitana de la provincia de la Cartaginense. Para ello alude que la capital de Cartaginense, Cartagena, está ocupada por los bizantinos, por lo que convierte a Toledo, capital de la Carpetana, en sede metropolitana. En el 612 muere de forma natural y es sucedido por Sisebuto. Sisebuto gobernó del 612 al 621. Fue el rey más culto, ilustrado y piadoso, según San Isidoro. Luchó contra los bizantinos, se preocupó de la religión y perdonó a sus enemigos. Fue de una gran religiosidad e intentó convertir a otros reyes arrianos al catolicismo. También sabemos que escribió una carta a su hijo Teudila, intentando que éste saliera del monasterio para acometer sus responsabilidades en el reino. Los monasterios y la vida cenobítica fueron impulsados por la corona. Escribió un libro sobre la vida de San Desiderio.
En cuanto a la política religiosa, se mostró muy exigente con los obispos. En el Concilio de Mentesa se trató el problema de la conversión en monjes de algunos obispos, abandonando sus funciones. Sisebuto intentó acabar con esta situación. En este concilio se puso en marcha la política antijudía, actualizando toda la legislación contra los judíos que fue entregada a los obispos de Iliberis, Jaén, Córdoba, etc. En ella se les prohibía la tenencia de siervos cristianos y los matrimonios mixtos. Otras leyes serán la de pena de muerte contra los judíos que no cumplieran estas leyes y la confiscación de sus bienes. Esto obligó a los judíos a la conversión, aunque muchos de los judíos trataron de obviarlo marchándose fuera y otros tuvieron que convertirse de forma ficticia, con lo que aparece el problema de los conversos que se trata de solucionar en el Cuarto Concilio de Toledo. También aparece la irrevocabilidad del oblatio. Todos aquellos bienes y personas cedidas a la iglesia que no podían ser devueltas. Esto se completa con la consiguiente profesión monástica del niño. Estos niños pasan a ser monjes dependientes del monasterio. Los monasterios van a cumplir un papel muy importante, ya que no solo se reza en ellos, sino que también tienen funciones de cultivo de la tierra, ganadería, etc. Las campañas militares se desarrollan en varios frentes y por primera vez se construye una flota para luchar en el mar contra los bizantinos y contra los vascones. Hubo una rebelión astur y vascona que fue sofocada mediante esta flota por los duques Riquila y Suintila, y además se recuperó parte de Cantabria que habría sido ocupada por los francos. Gracias a esta flota también se tomaron Cartagena y Málaga, donde se estableció un obispo en el 619. Además de la guerra, se tomaron medidas diplomáticas que llevaron a Cesario, gobernador bizantino en la península, a pedir la paz y para conmemorarlo, Sisebuto mandó a construir una serie de basílicas en las que se celebrarán los concilios regionales. Entre estas destaca la Basílica de Santa Leocadia en Toledo. Se produce además un resurgimiento de los sínodos provinciales y se sabe que en la Bética y en la Tarraconense se realizaron dos. En el 621 muere Sisebuto por un exceso de medicamento. Le sucede su hijo Recaredo II, que muere a los pocos días y finalmente accede al trono Suintila, que era uno de los militares más importantes del reino y que había luchado contra vascones y bizantinos en el reinado de Sisebuto. Suintila gobernó del 621 al 631. Expulsó definitivamente a los bizantinos, con lo que extiende el poder del reino de Toledo por toda la geografía peninsular. En el año 625 hay una rebelión en el Valle del Ebro, que es aplastada. San Braulio dice que la zona del Ebro, en el 625, volvió a conocer la paz, quedando libre de una pesadilla. También se produjeron ataques de los vascones en este mismo valle, que pudieron ser rechazados finalmente, restaurándose a continuación la ciudad militar de Oligucus para mantenerlos a raya. Conocemos gracias al tesoro de Guarrazar la existencia de la corona votiva que Suintila ofreció a Dios por sus campañas militares. En el 631 se produce una revuelta de la nobleza encabezada por Cisenando, que con el apoyo de Dagoberto I, el rey de los francos, logra destronar al rey, ya que su propio hermano Geila le había traicionado, manteniéndose rebelde en el sur de la península, donde llegó a acuñar moneda. En el 633, Cisenando aplasta a su rival y convoca el Cuarto Concilio de Toledo para legitimar su poder. Cisenando gobierna del 631 al 636. Tuvo como primer problema la reclamación de los francos del Misinium, una bandeja de oro, plata y joyas preciosas por los servicios prestados en la usurpación de Cisenando. Los francos llegaron a invadir Zaragoza y al final consiguieron una indemnización de 200.000 sueldos. Suintila es perdonado gracias a la intervención de la iglesia y morirá más tarde en Toledo. La aclamación como rey de Cisenando tampoco fue aceptada de buen agrado por todos y fue acusado de tirano. A continuación, empieza el reinado de Chintila, del 636 al 639, y se celebra el Quinto Concilio de Toledo.
Sus hechos se conocerán sobre todo gracias al quinto y sexto concilio debido a la nulidad de otras fuentes. Su elección se produjo según el canon número 75. Subió al trono el mismo día que murió Cicenando y se realizó la unción sacra. Además, 2 o 3 días después, se celebra el quinto concilio de Toledo. Reunidos en Santa Leocadia, los obispos del centro peninsular se plantean el problema sucesorio, por lo que se hace una lista de las familias cuyos hijos podían acceder al trono. En este concilio, los que formaban parte de la corte son respetados en sus cargos pagándoles una especie de sueldo, dando lugar a un funcionariado. En el 638 se convoca el sexto concilio de Toledo, en el que se reunieron muy pocos obispos del centro de la península en Santa Eulalia. Se trató la disciplina eclesiástica, destacando la figura de San Braulio de Zaragoza. Se garantizan los beneficios de los hijos de reyes, la no pena de muerte, y en cuanto al poder de los reyes, se da una lista de razones para impedir gobernar: tonsurados, calvos, personas de origen servil, esclavos y personas que no pertenezcan a las familias godas. Además, se garantiza el estatus de los fideles regis ante el cambio de un rey, siempre que no se demuestre que hayan fallado en su cargo. El problema de los judíos hace que estos tengan que pagar grandes cantidades de dinero para no ser expulsados. En este concilio sabemos que hubo problemas con el Papa Honorio I. Este mandó un enviado para que le informara del estado de la iglesia con respecto a la conversión de los judíos. San Braulio escribe una carta al Papa para informarle que desconoce lo sucedido en el reino y que no haga caso de las habladurías que llegan a Roma. A los judíos se les obligó a firmar un documento por el que se comprometían a convertirse a la fe cristiana, pese a lo cual siguió existiendo una gran cantidad de judíos sin convertirse. Chintila muere en el 639 y le sucede su hijo Tulga, que gobernará del 639 al 642, de débil carácter, incapaz de controlar a la nobleza visigoda. En el 642 se alza una revuelta dirigida por Chindas Vinto, que se hace con el trono. Bajo el reinado de Chindas Vinto, del 642 al 653, vamos a asistir a las grandes depuraciones. Los cronistas francos de los siglos VI y VII emiten unos juicios sobre la conducta de los reyes visigodos. Así, Gregorio de Tours habla de la detestable costumbre de los godos. Chindas Vinto llegó al trono porque Tulga era un adolescente inexperto y dio un golpe de estado en Pamplona, donde será aclamado rey por una parte de la nobleza. La entronización oficial se realiza en Toledo. Cuando llegó al trono era un hombre de una edad avanzada, de unos 79 años, pero tenía una gran energía y vigor. Había intervenido en todos los hechos importantes del reino desde Leo Vigildo e intervino en todas las intrigas y golpes de estado. Las purgas que realizó contra sus enemigos son lo que han dado a Chindas Vinto su fama. Se habla en la crónica del Continuatio Hispana de Chindas Vinto como el demoledor de los godos. Ramón de Abadal y de Vinials dice que la mitad de la clase política visigoda fue depurada. Chindas Vinto elaboró una legislación destinada a dar fundamento político a sus medidas represivas, de las que no se escaparon ni los prófugos, que son considerados por las leyes como reos de alta traición. En el 642 promulgó una ley que distingue a los que atentaron contra el rey, la nación o la patria desde su reinado y los que lo hicieron desde el reinado de Chintila. Estos serán castigados con la muerte y se les expropiarán sus bienes. Esta pena puede ser conmutada por el rey a cambio de la ceguera. El rey, para asegurar la eficacia de tan rigurosa legislación, ordenó que se obligase a aceptarla bajo juramento a los magnates y demás miembros del oficio palatino, así también como a los obispos. Y como última garantía, para que la ley eclesiástica reforzase lo dispuesto por la ley civil, Chindas Vinto promovió la reunión del Séptimo Concilio de Toledo, donde se decretaron severas penas canónicas contra los clérigos y laicos autores de los delitos políticos contemplados por la legislación real.
Se producirá entonces la excomunión de por vida hasta el momento de su muerte, en el que, con el permiso del rey, se levantaría la excomunión a los rebeldes y prófugos. Los obispos que levantaran esta excomunión serán castigados y si el hecho es grave serán también excomulgados. El obispado se levantó contra Chisdavinto, pero este se impuso a estas protestas. Muchos obispos no asistieron a este concilio, entre ellos San Braulio de Zaragoza, el miembro más ilustre del episcopado hispano. Sin embargo, sí se vieron obligados a jurar la ley. Hay otro decreto que dice que la ley civil estaba por encima de la eclesiástica y se debía obedecer antes al rey que a los obispos. Este fue tachado de anticlerical por San Braulio. Además, se suprimió el principio de inmunidad y fuero, por lo que ahora los obispos estaban obligados a pagar impuestos por sus posesiones. San Braulio muestra su pesimismo y preocupación por estos temas en una carta dirigida al obispo de Valencia. Además, busca la amistad de Emiliano, obispo de Toledo, para que influya en Chisdavinto. Este, como legislador, introdujo reformas en la administración y en la vida jurídica y preparó una recopilación del derecho visigodo que sería promulgado por su hijo, Recesvinto, y recibiría el nombre de fuero juzgo. Entre otras, existían 98 leyes promulgadas por Chisdavinto, de las que la mayoría eran sobre política económica. Estas leyes significarán un saneamiento de la hacienda pública y una mejora en la moneda. Una de las leyes impide el fraude fiscal y prohíbe que las tierras sometidas a tributo público pasaran a propietarios exentos del pago de impuestos. En cuanto al terreno militar, en el 642, los vascones vuelven a los ataques y matan a un joven llamado Opila. Además, una embajada enviada por los francos es detenida en Zaragoza, por lo que las relaciones con los francos se vuelven muy tensas. En el 649 surgió una importante iniciativa política que, aun siendo contraria a la letra de la legislación real sucesoria, podía sin embargo salvar el reino de un delicado trance. Los promotores de la idea fueron San Braulio, Eutropio, obispo de Tarazona, y Celso, gobernador tal vez del distrito civil del Ebro Medio, donde estaban enclavados estos dos obispados. Los tres personajes dirigieron una carta a Chisdavinto proponiendo la asociación al trono de su hijo Recesvinto, para que fuera en vida su corregente y luego, tras la muerte, sucesor suyo. Chisdavinto accedió a lo solicitado y el 29 de enero del 649, Recesvinto fue asociado al trono. San Braulio pretendía que la transición de un reinado a otro fuera tranquila y pacífica y que se evitara el revanchismo. Esto se entiende ya que hacía poco un gran caudillo llamado Froja se había rebelado con el apoyo de los vascones en la Tarraconense. Durante varios meses, los vascones sitiaron Zaragoza, según relató a su colega Quirico de Barcelona, el obispo Tajón, sucesor de San Braulio, que sufrió encerrado entre los muros los avatares y angustias del asedio. Por fortuna para los sitiados, un ejército mandado personalmente por Recesvinto llegó a tiempo de socorrerles. Los vascones fueron vencidos. Froja murió con ignominia y Zaragoza y sus defensores se salvaron. Es probable que este desenlace feliz coincidiera con los últimos días de la larga existencia de Chisdavinto, que murió en el 653. San Leandro murió en el 651 y se asiste al ascenso de Tajón y San Fructuosa de Braga, que había fundado una serie de monasterios en zonas poco pobladas de Galicia, que supondrían importantes focos de atracción para la población. Durante el reinado de Recesvinto, del 653 al 672, empieza un período que se denomina de deshielo político, que consiste en buscar la paz con los nobles castigados por su padre, sin que la figura de éste se vea desprestigiada. Para ello, convoca al octavo concilio de Toledo, donde se tratarán los modos de castigar a los que atentasen contra el reino. La muerte de Chisdavinto produjo un cambio de coyuntura política, puesto que Recesvinto era un monarca deseoso de contar con la aristocracia para su gobierno. La crónica albeldense dice que durante su reinado Hispania descansó.
Con Wamba, que gobernó del 672 al 680, se puede decir que comenzó el fin del reino visigodo, ya que a partir de su reinado se produjeron unas interminables luchas entre dos familias de nobles visigodos. Wamba fue elegido rey a la muerte de Recesvinto por los magnates palatinos presentes en Gérticos. Sobre este momento se tiene un amplio conocimiento gracias al documento que ha dejado San Julián de Toledo. Wamba es elegido porque gozaba un gran prestigio dentro del reino y era un hombre maduro y vigoroso. Aunque rechazó la corona aludiendo su elevada edad, se le obligó a aceptar el reino. San Julián dice que los demás optimates le obligaron ya que era una persona que reunía todos los requisitos, aduciendo incluso que la voluntad divina había influido en la decisión. Wamba aceptó la corona, pero puso la condición de ser ratificado en Toledo antes de ser ungido como rey. Finalmente, fue aclamado como rey en Toledo y ungido en la iglesia de San Pablo y San Pedro por el metropolitano Quirico. Wamba, en un último intento, pidió a los allí presentes que si alguno tenía algo en contra de su nombramiento, lo dijera, y a pesar de que nadie dijo nada, pronto empezaron los alzamientos contra su persona. En la zona de la Septimania se produce una rebelión en la primavera del 673. Wamba se entera de esta rebelión cuando salía de Toledo para sofocar una rebelión de los vascones. Esta rebelión se extendió por parte de la región y estaba dirigida por tres personajes: el conde Hilderico, el obispo Gumildo y el abad Ramiro. Aunque en un principio se creía una simple escaramuza regional, se complicó por la lejanía de la provincia y porque Wamba envió para sofocarla al duque Paulo. El motivo de la rebelión fue que la mayoría de los cargos estaban en manos de los hispani enviados desde Toledo. También es importante decir que en esta rebelión participó el clero. Wamba, al recibir la noticia de la rebelión, envió a Paulo para sofocarla con un ejército, pero este, una vez llegado a Septimania, se convierte en jefe de los rebeldes. En Narbona se declaró rebelde a Toledo y se suma a la rebelión el duque de la Tarraconense, por lo que la rebelión se expande. En una asamblea, Paulo propuso que se eligiera un nuevo rey y todos los presentes lo eligieron a él, que se hizo ungir allí mismo y envió una carta a Wamba en la que se denomina rey de la parte oriental y llama a Wamba rey de la parte austral. Requisó el tesoro de las iglesias para disponer de un tesoro como todos los reyes. Buscó el apoyo de francos, vascones y sajones. Después intenta atacar a Wamba, pero este reacciona y vence a los vascones y dirige su ejército hacia Narbona. Allí dividirá su ejército en tres partes. Domina la parte de la Tarraconense, se apodera de las ciudades de Barcelona y Gerona y el ejército pasa a los Pirineos, donde se une a la otra parte del ejército tomando y saqueando Narbona. Después toma Béziers, Agde y Nimes, donde estaba refugiado Paulo, que es vencido y capturado. El duque Paulo y los demás rebeldes se rinden y Wamba se compromete a respetar la vida de cada uno de ellos. En primer lugar, libera a los prisioneros que no eran visigodos para no entrar en conflictos con francos y sajones. Después se realizará un juicio contra Paulo, conocido gracias a la crónica de San Julián. En este fueron juzgados 53 jefes, de los cuales 28 se entregaron en Nimes y el resto fue capturado. El juicio fue una asamblea judicial dirigida por Wamba, en el que además participaron el ejército y la nobleza no militar. En el juicio, Paulo fue acusado de haber roto el juramento de fidelidad hacia Wamba y haber incitado al pueblo visigodo a la rebelión. Reconocida la culpabilidad de Paulo y los otros, la pena se estipuló en función al canon número 75 del Cuarto Concilio y a dos leyes de Chindas Vinto en las que se culpaba a los que ponían la vida del rey en peligro. Todos los acusados fueron excomulgados en función a las leyes eclesiásticas. Además, fueron condenados a muerte por las leyes laicas, pero Wamba respetó la vida de Paulo y los rebeldes como había prometido. Se devuelven todos los bienes requisados por los rebeldes y se renueva una serie de cargos en la administración de la zona.
También se expulsa a los judíos de esa zona, ya que habían participado en la rebelión. A los 6 meses, Wamba vuelve a Toledo con los rebeldes rapados y con una espina de pescado en la cabeza. El 14 de octubre del 680, el rey Wamba cayó en un estado de inconsciencia, por lo que recibió la penitencia, sacramento que de acuerdo a la práctica se aplica a alguien cercano a la muerte, pero debido a la práctica de la época fue vestido con los hábitos religiosos y tonsurado en presencia de magnates laicos de su palacio, lo que de acuerdo al Sexto Concilio de Toledo le incapacitaba para reinar. Cuando volvió en sí, se encontró en un estado irreversible y firmó documentos para que Hervigio fuera proclamado horas después, el día 15, y ungido como sucesor por el metropolitano Julián de Toledo el 21 de octubre. Sin embargo, la designación de un rey por su predecesor no formaba parte de la elección del nuevo monarca, y dado que Hervigio fue proclamado con gran celeridad, esto induce a pensar en una intriga palaciega, a lo que se añade que fue el propio Hervigio, el mismo que instaba a los obispos del 12º concilio a publicar los hechos. En la intriga parece haber intervenido el metropolitano de Toledo, que era amigo de Hervigio y contrario a las medidas de Wanda para debilitar la sede toledana. Sin embargo, existe la hipótesis que Hervigio no formara parte de la conjura. Ante el desvanecimiento de Wamba, el entorno palatino aprovechó para destronarle mediante el sacramento de la penitencia y la tonsura eclesiástica, y cuando Gamba se recobró, renunció al trono y designó como sucesor a Hervigio como su propio candidato para desbaratar los planes de los conjurados, algo que la Iglesia aceptó. Pero con eso, Hervigio se ganó así la animadversión de los conjurados que habrían tenido otro candidato, lo cual explica la debilidad del monarca en su reinado y el designar a Égica como su propio sucesor. Ante la debilidad del monarca, los conflictos con la nobleza y para evitar represalias contra su familia, casó a su hija Sixilo con Égica, un magnate pariente de Wamba y que encabezaba un clan nobiliario hostil en algún momento de su reinado. Puesto que Hervigio no podía esperar que un hijo suyo pudiera mantenerse en el trono, el matrimonio de Sixilo con Égica era una forma de compatibilizar ambas familias. Para evitar que sus hijos quedaran desamparados cuando él desapareciera, hizo jurar a Égica que garantizará la protección de la reina y de sus hijos. En el 687, sintiéndose mortalmente enfermo, Hervigio proclamó a Égica como su sucesor el 14 de noviembre y el 15 recibió la penitencia y desligó de su obediencia a los magnates para que fueran a acompañar al nuevo rey a Toledo. Égica tuvo un hijo llamado Witiza. La crónica de 714, más cercana a los hechos, establece que Witiza fue asociado al trono en el año 698. Sin embargo, existe un documento contemporáneo por el que se indica que Witiza fue asociado al trono a finales del 693 o en el 694, lo que viene corroborado por el número total de moneda acuñada en relación con otros reinados del siglo VII. De este modo, esto vendría a ser consecuencia de la rebelión de Suniefredo, para asegurar y monopolizar el trono para su familia frente a otros candidatos. La crónica Regum Visigotorum establece que Witiza fue ungido el 15 de noviembre del año 700. De lo que parece derivarse que fue en ese año cuando alcanzó la edad para no estar sometido a una tutela, esto es, en torno a los 14 años, y entonces es factible que Witiza fuera hijo del matrimonio de Égica con Sixilo. Por el contrario, hay autores como Julia Montenegro y Arcadio del Castillo que establecen que Witiza tendría los 14 años al inicio de la corregencia hacia el 694, con lo que el acto de la unión en el año 700 es el que habría generado un verdadero cogobierno. Esto puede verse como demostración de que no era hijo de Sixilo, pues si Witiza hubiera sido hijo de Sixilo, no habría oposición entre las dos familias a la sucesión, y la unción de Witiza se presentaba como la forma de garantizar el apoyo del clero ante una eventual oposición a dicha sucesión.
La corregencia fue un período turbulento. Así pues, la crónica de 754 indica que el reino visigodo sufrió una epidemia de peste, por la que los reyes tuvieron que abandonar Toledo hacia el 701, y alrededor del año 700 hubo campañas de los aquitanos sobre los narbonenses que posiblemente capturaron Carcasona. El cronicón pacense establece que en los reinados de Égica y Witiza hubo confrontaciones bélicas entre visigodos y bizantinos, que estuvieron enmarcadas en la debilidad de los emperadores Leoncio y Tiberio III Apsimaros en la defensa de África. En este reinado conjunto se conoce que una flota bizantina atacó las costas del sur de Hispania y fue rechazada por un noble llamado Teodomiro, que se puede deducir que es el mismo que pactó en el 713 con los musulmanes en el Pacto de Teodomiro. La fecha de este evento es dudosa. Roger Collins indica que pudo haber sucedido durante la expedición mandada por el emperador Leoncio entre el 697 y el 98 para recuperar Cartago de los árabes, o quizás al finalizar el reinado de Witiza. No se tiene constancia de la muerte de Égica, pero la última mención figura en una ley promulgada a finales del 702, pero quizás podía haberse producido en el 703. Su hijo Witiza quedó como rey único. Witiza gobernó del 703 al 710. Llegó al poder por una sucesión tranquila. Las crónicas asturianas, redactadas en torno al año 900, son de carácter anti-witizano, ya que responsabilizan a este rey de la decadencia política y moral que produjo la ruina del reino de manos de los musulmanes. Por otro lado, para los mozárabes del siglo VIII, el reinado de Witiza fue caracterizado como buenos tiempos. Tras la muerte de Égica, se convocó al 18º Concilio de Toledo, comprendido entre los años 702 y 703, pero sus actas no se han conservado, ya que la conquista árabe dio fin a proseguir con la compilación, con lo que las actas del 18º Concilio no llegaron a tiempo a ser incluidas. Sin embargo, dado que se ha conservado las actas del Concilio de Córdoba del 839, la ausencia de las actas pudiera deberse a una acción deliberada, puesto que la crónica de Alfonso III indica que obligó a los clérigos a casarse. Esto puede dar indicio de que el 18º Concilio se hubiera aprobado los cánones del Concilio Quinisexto, rechazado por la Iglesia de Roma, cánones en los que se aceptaban un clero casado. La crónica mozárabe del 754 muestra un carácter más conciliador de Witiza, en contraste con el autoritarismo de Égica. En este sentido, la crónica indica que concedió una amplia amnistía a los que habían sido condenados por su padre. Restauró el oficio palatino, que había sufrido una gran merma a causa de las conjuras como la de Suniefredo y Cisberto, restituyendo el cargo y las propiedades confiscadas a los que habían sido despojados. También compensó a los desterrados y quemó públicamente las declaraciones sobre deudas al tesoro que habían sido firmadas a la fuerza. Además, devolvió al tesoro público las propiedades que Égica había tomado como posesión personal, diferenciando entre el patrimonio personal del rey y el del cargo. Puede suponerse que estas medidas en favor de la nobleza perseguida por Égica pudieran haber sido adoptadas en el 18º Concilio. Se sabe también que durante el reinado de Witiza se produjeron hambrunas por las malas cosechas en los años 707 y 709 y una gran epidemia de peste, y que el código de leyes se amplió, lo que puede entenderse como muestra de debilidad política. No se tiene constancia de su muerte ni de las circunstancias de su sucesión, aunque se puede deducir que no fue pacífica. Según la crónica Regum Visigotorum, el reinado de Witiza terminó en el 710, mientras que la crónica mozárabe lo sitúa en el 711. De forma general, se acepta que el reinado de Witiza terminó cuando murió, cuando aún no habría cumplido los 30 años de edad, alrededor de sus 25 años, si se considera que fue hijo de la reina Sixilo.
aunque si se considera que Witiza no fue hijo de Sixilo, sino de un matrimonio anterior de Égica, entonces tendría una edad avanzada relativamente. Del siguiente rey, Rodrigo, la crónica mozárabe parece indicar que se apoderó del trono de forma violenta, con el apoyo de una significativa parte de la aristocracia que conformaba la élite seglar y eclesiástica del reino que intervenía en la elección del rey. De este modo, Witiza habría sido derrocado y muy probablemente asesinado. Si hubiera muerto por causas naturales y Rodrigo hubiera sido elegido, entonces no se hubiera producido la situación conflictiva. Aunque pudiera haberse dado el caso que Witiza muriera por causas naturales y que Rodrigo se hubiera alzado para evitar que los parientes de Witiza pudieran designar a uno de sus miembros al trono. Este golpe de estado no produjo un consenso entre la aristocracia, y la subida al trono de Rodrigo produjo conflictos internos que ocurrieron en el momento en el que los musulmanes habían comenzado a atacar poblaciones al sur de la península ibérica. La élite nobiliaria se habría dividido y, como ya ocurriera con la sucesión de Chindas Vinto en el 653 y de Reses Vinto en el 672, hubo una rebelión regional de territorios que no reconocieron la autoridad de Rodrigo, por lo que es posible que Rodrigo hubiera tenido que afrontar la división del reino con Águila II en el noreste, puesto que las monedas acuñadas a nombre Águila proceden del noreste del reino sin que haya superposición geográfica con las monedas acuñadas a nombre de Rodrigo. Mientras las crónicas árabes indican de la existencia de una única incursión árabe, la crónica mozárabe de 754 indica que los musulmanes estaban realizando una serie de incursiones cuando Rodrigo emprendió la ofensiva para hacerle frente. La situación de la batalla no está clara. Isla Fres indica que el ejército visigodo siguió la ruta de Córdoba a la bahía de Algeciras, lo que marginaba a Sevilla, donde la crónica árabe indica que había familiares de Witiza y donde Rodrigo no esperaría encontrar apoyos. Se puede entrever que el resultado de la batalla de Guadalete en julio del 711 fue decidido por una traición, de la que no dan nombre alguno, que produjo una deserción en las filas visigodas. La traición al rey no solo aparece en la crónica mozárabe, sino también en las árabes, lo que puede corroborarse en el sentido que Rodrigo no se habría decidido a dar batalla a los musulmanes si no hubiera tenido ventaja numérica y logística. De ahí que el resultado final hubiera sido fruto de una traición. Sin embargo, dado que Rodrigo había accedido al trono de forma conflictiva contra los intereses witizanos, y aún no habría firmado su autoridad, y que en el ejército visigodo habría clientelas nobiliarias afectadas a la familia de Witiza, estos habrían abandonado al rey en el mismo momento de la batalla, lo que habría sentenciado el desastre final. La intención de los traidores sería que el rey fuera eliminado o muy debilitado, de modo que pudieran hacerse con el poder. Y por tanto, no era entregar el reino a los invasores, sino conseguir el cambio del rey. Pero su plan no fue como esperaban y también perecerían, pero no se sabe si fue en esa batalla o poco después. El resultado fue la completa destrucción del ejército visigodo y la muerte del propio monarca. La muerte del rey y de la élite cortesana, tanto partidaria como adversaria de Rodrigo, así como la conquista de la capital, paralizó el sistema político y la nobleza regional se sometió a los invasores negociando la conservación de su estatus político y económico. El final del reinado de Águila II puede datarse con las victorias musulmanas en el Valle del Ebro y en Zaragoza, de modo que puede deducirse que murió luchando. Tras su muerte fue sucedido Ardón como rey. En el 716, los musulmanes, mandados por el valí al-Ur, cruzaron los Pirineos e invadieron la Narbonense. La campaña fue continuada por su sucesor, Asam, quien finalmente completó la conquista de la Narbonense en el 720. Ardón podría haber muerto luchando entonces. Pero para explicar la desintegración del reino visigodo,
hay que tener en cuenta otros aspectos como son el desarrollo de instituciones de carácter feudal, el aumento de las clientelas y la aparición de una fuerte oligarquía militar de carácter familiar que llega a enfrentarse al rey con frecuencia. Hay una alternancia de represión y amnistía en los últimos reinados que produjo una fuerte inestabilidad social y política. Además, hay un estado de desmoralización de la sociedad que se refleja en las leyes militares de Wamba. También las amnistías tributarias denuncian una economía precaria para una gran parte de la población. Los problemas con los obispados, también las causas económicas son importantes para explicar la conquista. Así se produjo una desaparición del comercio a larga distancia, que además de deberse a la ocupación del norte de África por los musulmanes, se debió a la dura política antijudía. Todos estos factores hicieron que el reino visigodo se encontrara en una situación de debilidad interna que favoreció a la invasión musulmana. Así llegamos al final de un podcast en donde recorrimos casi todos los aspectos desde el inicio hasta el final de los reinos visigodos, donde también decidí saltearme los concilios de Toledo, que en total fueron 18 para que no sea tan largo el contenido. Solo dejé uno para explicar qué fueron los concilios, pero en caso de que quieran leer más al respecto, en esos concilios van a encontrar los distintos cambios que se hicieron con respecto a las leyes, a cuestiones políticas, económicas y sociales. Es un podcast complicado de seguir por momentos porque los reinados eran muy cortos, a veces de 3 años. Es por eso que aparecen tantos regentes, además de las traiciones y las muertes prematuras. Eran épocas en donde ante la menor incomodidad había una rebelión que usualmente eran empujadas por la clase aristocrática. Espero que el audio haya sido ameno y útil para conocer más sobre estos reinos. De ser así, te agradecería que puedas dejar tu pulgar arriba y suscribirte, que ayuda a que este espacio siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.